Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase de didáctica de la química del 23 de junio del 2021. La última clase, como para hacer una Buenas noches. buenas noches, una remembranza de la última clase, nosotros veíamos los estilos de aprendizaje y veíamos también cómo cada herramienta iba contribuyendo a la estrategia, ¿no? A lo que correspondía, por ejemplo, la parte memorística, la parte más compleja, pero todo ello iba direccionado hacia el aprendizaje significativo, porque queríamos desarrollar los diferentes niveles de aprendizaje significativo en los estudiantes. Entonces habíamos mencionado que en el tema de subrayado, lectura, resumen, eso no vamos a insistir porque ya ustedes están trabajando y continúan haciendo actividades con respecto a estas temáticas. Entonces ahora vamos a ver ya el tema de redes, que aquí hay unas concepciones bastante importantes y necesarias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Sarita. El link está colgado en su campus virtual, así que ustedes pueden entrar al campus virtual y pueden repasar o ver los ejemplos con más calma. Tenemos la red semántica y existen diferentes tipos de redes, ¿no? Entonces hay redes tipo ISA, hay redes tipo grafos conceptuales y hay redes tipo marcos. Esto es muy importante aclarar. No por el hecho de que sean redes, todos tienen la misma forma o todos usan los mismos elementos. La siguiente pregunta que me pueden hacer ustedes: ¿y en qué se diferencia la red guisa con el grafo conceptual o con la red marcos? Se diferencian básicamente en los elementos que uso para las estructuras. Esa es la diferencia de cada uno. De manera tal que, por ejemplo, la red guisa es justamente una de las que más se menciona, ¿no? Y tiene enlaces tipo arcos. A diferencia de los grafos conceptuales, que los grafos conceptuales, actualizar esto, que los grafos conceptuales en cambio tienen o usan elementos como rectángulos, círculos y flechas. Entonces, una red ISA, que es justamente la red ISA no usa tampoco nodos de concepto de relación. La red ISA tiene más un formato libre. Entonces, una red ISA usualmente se compone por círculos y flechas, nada más.
algo pasa con el archivo que no se logra abrir. Pero el grafo conceptual tiene justamente nodos de concepto. Y entonces cada círculo representa a un nodo de relación. Y cada rectángulo tiene o está relacionado al nodo conceptual. Y las flechas, en cambio, van direccionadas entre círculos y rectángulos. No importa si no se abre el... Vamos a hacer y usaremos la pizarra, ¿no? Siempre hay una salida ante estas eventualidades. Entonces vamos revisando este concepto. Bien, vamos a empezar con los grafos conceptuales. El grafo conceptual tiene los círculos y los círculos establecen la relación. Los rectángulos establecen el concepto. Y las flechas, obviamente, marcan los arcos. El grafo dice, ya lo vamos a ver. Vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a anotarla. Bien. Creo que todos están ahí. Entonces, esta diferencia es muy importante. No pueden, señores, actuar de libre voluntad o de libre albedrío con respecto a la elaboración de estas redes. Deben de respetar exactamente lo que indica la teoría. Entonces, por ejemplo, un grafo conceptual, vamos a elaborar un grafo conceptual para estructurar, por ejemplo, el aprendizaje del átomo, de las partes del átomo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que organizo las ideas y en una palabra, señores, por favor, en estos rectángulos no se pueden colocar oraciones. Voy a anotar aquí. No oraciones. De repente, si hay conceptos o palabras compuestas, es válido. Pero es necesario buscar aquello que sea concreto. Entonces, por ejemplo, del átomo. Conocemos que el átomo, o en una clase puedo yo hablar de las partes del átomo. Y teniendo mi clase sobre las partes del átomo, yo debo de empezar hablando de los electrones. Puedo hablar de el núcleo, que es un concepto. Del núcleo deberé
de hablar de los protones. Debo de hablar de los neutrones. Debo de hablar también de los electrones, ¿verdad? Entonces, puedo yo relacionar que todos estos conceptos son las partes del átomo. Y por supuesto, mi idea principal, que es el átomo. Modernamente se habla del quarks, de los quarks. Modernamente. Entonces, pueden incorporar estos conceptos, ¿no? No están en los libros como tal aún establecidos, pero sin embargo queda como los quarks. Entonces, una vez que he estructurado yo mis conceptos, voy a ordenarlos de manera tal que, por ejemplo, el átomo voy a colocarlo en el centro. Voy a borrar borraré la primera parte. Entonces el átomo va en el centro. Conozco que el conector de ellos está representado por una circunferencia, por las partes. Y las partes tienen que ver con el núcleo, tienen que ver con los electrones. Y su flecha, por supuesto, está direccionada el núcleo hacia las partes y las partes hacia el átomo. Es muy importante conservar la síntesis de lo que estamos indicando con las ideas y a partir de este grafo conceptual. A alguien de repente se le puede ocurrir y decir, bueno, ahora yo quiero poner la flecha hacia el otro lado y que vayan en esta dirección. Recuerden que todo va hacia el centro conceptual, que es el átomo. Por lo tanto, el núcleo, la palabra, el rectángulo que representa el concepto, va hacia el nodo relacional, que en este caso es las partes, y va hacia el átomo. Lo mismo sucede con los electrones. Los electrones van hacia las partes, que es el nodo relacional, y esto a su vez va hacia el tema central. ¿Qué más tengo yo en mi primer esbozo de conceptos? ¿Qué me están faltando? Los protones y los neutrones. Pero yo que conozco que los protones y los neutrones son partes del núcleo. Por lo tanto, coloco otro nodo relacional. Partes y
conceptos los coloco alrededor de este nodo relacional. Entonces, los protones y los neutrones pueden ir por acá. Vamos a hacerlo bien. No los colocaré acá abajo. Entonces, el protón va a tener una flecha hacia las partes y el neutrón va a tener una flecha hacia su conector relacional, que es parte. Y a su vez, las partes tendrán una flecha que indique que nos estamos refiriendo hacia el núcleo. Entonces, yo ahí tengo un grafo conceptual. Mucho ojo y muy importante anotar esto. El grafo conceptual no permite, ojo con eso, no permite palabras sobre las flechas. No permite palabras sobre flechas. No se puede poner aquí otros conectores. Eso ya no es grafo conceptual. Ya eso es otra cosa. Alguien va a decir, ¿y la red conceptualiza en qué se diferencia? Bueno, la red conceptualiza es un gráfico más libre. Es más libre. Es probable que ahí, en esa libertad, podamos incluir en las flechas preposiciones. Pero en el grafo conceptual, no. El grafo conceptual no permite palabras sobre la flecha. Los nodos relacionales son siempre representados en circunferencia. Siempre. Y los nodos relacionales van a ir unidos a los nodos conceptuales a través de flechas. Nuevamente, es importante conservar el sentido de dirección. El sentido de dirección de las flechas. No puedo tener por acá una entrada y por acá otra salida. Tengo que ordenar todo. Debo de ordenar todo. Y por supuesto, identificar el concepto principal. Ahora, el ordenamiento como tal, visible, ya depende de ustedes. La siguiente pregunta que nace es, ¿y puedo esta palabra átomo colocarla más abajo o en el centro? Es posible. Ya eso depende de ustedes. Lo que tiene que quedar bien claro es que los rectángulos representan los conceptos. Son conceptos, son palabras. Si usted aquí coloca una frase, eso ya no es red y peor grafo conceptual. Un grafo es una palabra. Máximo si hay algo compuesto, como por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Energías renovables. Supongamos que yo voy a hacer un grafo conceptual de las energías renovables. Ok, debe de aparecer obligatoriamente aquí la palabra energías renovables. Son dos palabras, no más allá de eso. No puedo colocar frases. Tampoco puedo colocar palabras sobre esta flecha. Y tengo que definir cuál es la relación entre uno y otro concepto. Si son partes,
Hagamos un corto ejemplo de eso, ¿no? Por favor, preguntas hasta aquí o algo que no haya quedado claro con el tema grafo conceptual. ¿Alguna pregunta que tengan? Ustedes van a tener que desarrollar grafos conceptuales, por ejemplo, para explicar los anhidridos o los hidruros. O puede ser que haga un grafo conceptual también para enseñar cómo formular, ¿no? También es posible eso. Preguntas, por favor, hasta aquí. Preguntas. No sé si está claro el grafo conceptual. Bueno, si no, si está claro, entonces continúo. Sí, ingeniera, está claro. Ya, gracias. Entonces, veamos un ejemplo, el ejemplo libre, ¿no? El ejemplo libre de una red semántica ISA. Entonces, en el primer ejemplo, yo tengo el caso de los mamíferos. Noten que ahí el ordenamiento tiene que ver con el concepto central que son los mamíferos. Eso lo estoy compartiendo en estos momentos con ustedes en pantalla. Entonces, una red ISA en los enlaces entre los nodos son las ideas, puede existir una etiqueta o una proposición. La red ISA, como les explicaba, es de carácter libre. Entonces no es necesario hacer ni rectángulos, ni circunferencias, ni óvalos. Ahora, el tema conceptual de cómo hacer la red es importante, porque no se trata solo de la creatividad. No es que por creatividad usted va a colocar ahí una nubecita y va a poner el mamífero en una nubecita. Eso ya deja de ser una red como tal. ¿Por qué? Porque está contraviniendo la estructura formal de representación. De manera tal que la red libre tipo ISA consiste en colocar los conceptos y por supuesto van relacionados con flechas. Y sobre las flechas es posible escribir conectores. Noten ustedes ahí, el centro del concepto es el mamífero. Y el mamífero, decimos en la clase que es un animal. Otro carácter importante de la red ISA es que la dirección de las flechas puede cambiar. Y miren que la flecha va de derecha a izquierda cuando se habla del mamífero, que es un animal. Pero más abajo hemos colocado el pez, hemos colocado también una ballena. Y decimos que el pez es un animal. Y la ballena la relacionamos con el mamífero. Alguien de repente puede preguntar y decir, bueno,
Pero la ballena también es un animal, sí. Pero el tema central sigue siendo el mamífero. Y nosotros conceptualmente sabemos que la ballena es un mamífero. El pez no. También nosotros sabemos que el oso es un mamífero. Y hacemos esa conexión aclaratoria justamente en la flecha. Y decimos, la ballena es el mamífero, el oso es un mamífero, el gato es un mamífero. Y hay conceptos, aquí en la red guisa es muy importante las etiquetas. Y se habla de los marcos etiquetados o de los nodos etiquetados. La etiqueta es esa palabra, muy importante. No podemos colocar ahí oraciones. Solo son conectores. Eso es todo lo que podemos colocar en la red ISA. Esa es la característica de la red ISA. No se colocan rectángulos, no se colocan circunferencias, no se colocan óvalos. Y las flechas pueden tomar diferentes direcciones o señalización de acuerdo a la conveniencia del expositor. Preguntas, por favor. ¿Está clara la diferencia entre la red tipo ISA y el grafo conceptual? Preguntas, por favor. Preguntas, por favor. Preguntas, por favor. Bien, vamos al esquema de los marcos. Entonces, los marcos, los esquemas tipo marcos, normalmente está relacionado o está más empleado hacia instancias específicas. Entonces, la representación marcos tiene casi todos los elementos. ¿Cuáles son los elementos de los cuales hemos hablado? Flechas, nodos relacionales, conceptos principales representados en rectángulos y los esquemas tipo marcos son una combinación de los dos esquemas anteriormente propuestos. Mientras que en el grafo conceptual usted solo tenía rectángulos y circunferencias u óvalos como nodo relacional, y en el grafo conceptual no se admitían palabra alguna sobre las flechas, en las redes ISA usted tenía un contexto diferente, ¿no? En el cual no habían rectángulos que encierren ideas principales. Todos tienen, si se le quiere ver, la misma importancia. Y sobre las flechas estaban palabras tipo conectores. Entonces, la red marcos ya es juntar los dos criterios.
Y eso es lo que ustedes tienen en pantalla. Master. ¿Me lo escucho, don Braulio? No soy Braulio, soy Alejandro. A ver, lo escucho. Lo que es la red de marco es como un diagrama de flujo, ya viene a ser. La red marco sí, pero es una combinación. Una combinación en la cual los conceptos principales están encerrados en circunferencias. Esa diferencia es importante tenerla. Los conceptos ahora ya no están encerrados en los rectángulos, están encerrados en circunferencias o en óvalos. Y los conceptos secundarios están encerrados en rectángulos. La red marcos tiene ya un sentido más de jerarquización sobre el tipo de conceptos. Lo jerarquiza. Y las flechas pueden tener conectores. De hecho, en la red marcos, todas las flechas es preferible posean conectores. Con respecto al orden, no es necesario que todas converjan hacia el concepto principal. No es necesario. Esas diferencias es necesario hacerlas denotar. Entonces, por ejemplo, mis conceptos principales en la red marcos que estamos visualizando son animal, ave, mamífero, ballena, tigre, avestruz y albatros. Esos son mis conceptos principales. Y entonces yo debo de enseñar al estudiante por segmentos los conceptos aplicados en este tipo de red. Porque, por ejemplo, la introducción de la clase obviamente debe tener o debe mencionarse que un animal es aquel que tiene la característica de moverse, sentir y vivir. Entonces, como es la parte introductoria de mi clase, pues toma en la jerarquía visual de mi red la parte superior. Y como voy a referirme a las características del animal, bueno, digo el animal tiene vida. El animal puede sentirse, el animal puede moverse. Esta red marcos, por ejemplo, si lo trasladásemos a un ejemplo de química, yo debería de tener ahí como introductorio la química. ¿Cuál es la aplicación de la química? Y yo puedo ahí en un rectángulo decir, la química es una ciencia. La química se divide en, vamos a hacer un ejemplo de eso. Estamos hablando de las redes de marcos. La siguiente clase, señores, vamos a tener un pequeño taller y les voy a pedir que cada persona prepare una red. Prepare una red tipógrafo
y una red tipo Marcos. Eso voy a solicitar y ustedes vía cámara deberán mostrármelo. Lo haré de manera indistinta. Lo haré de manera indistinta y la solicitaré que me la enseñe. Aparte de que también quedará el deber en la página del campus virtual. Entonces, vamos a dejar de compartir esto para ponerlo a la vista. Entonces, la química voy a empezar por el concepto de la química. ¿Y qué es lo que nosotros conocemos? O tendremos que hablar de la química como ciencia, una ciencia fuerte. También tendremos que hablar de la división, ¿no? Y mis conectores los pongo acá. Química es una ciencia. Química se divide. Entonces se divide en química orgánica y química inorgánica. ¿Qué más puedo hablar yo en una clase? Puedo empezar por las diferentes teorías. El concepto de química. Pero la teoría, pues las teorías del átomo, puedo hablar de eso luego, ¿no? O también puedo hablar, vamos a dejarlo solo como la química, las aplicaciones. Entonces, después que yo he desarrollado el concepto de la ciencia como tal y de la división, yo puedo hablar de las aplicaciones. Puedo hablar de las aplicaciones. Química y aplicaciones. Y uso mi conector. Entonces, en las aplicaciones yo puedo ir citando ejemplos. En la industria, en la medicina y en la biología. Puede haber una situación en la cual yo relacione, por ejemplo, la industria farmacéutica y voy a hablar de ese tema. Entonces ahí me conviene mucho una flecha, ¿no? Medicina en industria. Pero porque para mí, conceptualmente en la clase, voy a hablar de la medicina y voy a hablar de los diferentes fármacos que emplean los principios de la química. Máster, A una ver, pregunta. me escucho. Disculpe. Sí, disculpe. También se podría agregar, disculpe, ahí que estudia también, o no se puede, ¿no? En este caso sería la materia, creo. No, O sea, como parte. ¿en dónde quieres agregar eso? No entiendo. En química, o sea, mismo hay un enlace al lado. Claro, ahí sí podríamos poner estudia, o no se podría.
y hacia dónde quieres dirigir. Es muy importante y fíjense que estamos poniendo conceptos que luego los voy a desplegar en una serie de cosas. Hacia la materia, o sea, en este caso, estudia ahí y materia. El estudio de la materia como tal ya está acá abarcado en la ciencia, pues. Ah, ya, bueno, ok. Siempre hay que buscar lo más amplio, los aspectos macro. Y el macro teórico es lo que debo de poner en estos rectángulos. Hay otros conceptos. Quizás lo que tú me estás tratando de decir es si yo puedo colocar acá otro concepto grande como el estudio de las aplicaciones. No sé si esa es tu idea, Ariel. Pero en todo caso, puedo yo hacer un concepto macro en la red de marcos. Son combinados los dos conceptos. Son combinados los conceptos de la red guisa con el grafo conceptual. Y acuérdense que se invierte el orden. El concepto macro va en óvalos o circunferencias. Los conceptos secundarios de lo que yo voy a explicar van representados en rectángulos. Entonces puede ser que mi concepto macro también sea el estudio de las aplicaciones. Si esa es la idea, es válido. Colocar esto, química, la flecha, y va direccionado a aplicación. Química y estudio de aplicación. Es posible. Porque yo en este estudio, por ejemplo, le debería de añadir la bioquímica. Yo aquí pudiera añadir bioquímica, biofísica, biofísica. Sí, es posible. Bioquímica. Es posible porque dentro de la biofísica hay reacciones químicas para la movilidad de las partes, en particular la biofísica humana. ¿Puedo yo colocar eso? O podemos dejarlo como biocinética también. Biocinética de reacción. La bioquímica. No, dejémoslo nomás como bioquímica. O la fisicoquímica. Química analítica también. También podría ser también. Entonces, yo puedo decir que aquí hay estudios de fisicoquímica y de bioquímica. El estudio E y el estudio E. Es probable. Pudiera yo reordenar también. Si aquí tengo la bioquímica, entonces puedo relacionarlo. Biología, aplicaciones en biología y bioquímica. Entonces ahí tenemos un ejemplo.
de una primera clase en donde estoy hablando todo lo relacionado a la química, donde química es mi concepto principal. Ya ustedes con el paso de los tiempos y con la práctica van a mejorar la jerarquización y la ubicación de esos conceptos macro. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a proceder a hacer la foto de la clase. Prendan las cámaras, por favor. Hoy la clase salió mucho mejor. Estuvo bien que se averiara esa, porque de esa forma pude desarrollar un ejemplo que es mucho más útil con respecto a los grafos. Espero que hayan notado las diferencias de cada tipo de red y sus características. La siguiente clase tendremos ese taller y lo que espero es que puedan ustedes visualizar la diferencia. Bien, la conexión termina con 27 participantes. Diego Valladares, Odalis Manchón, Nelson Bermeo, Carla Bone, Ariel Cabrera, Anthony Chonillo, María Duarte, Darix Serazo, Lidia Gaibor, Génesis Grijalva, Anthony Gualoto, Jennifer Neira, Mirka León, Alejandro Loor, Ruth López, Aníbal Malavé, Mariela Maxi, Dayana Muñoz, Jessica Navarrete, Alejandra Pérez, Diego Posligua, Pierina Rodríguez, Daniela Sabando, Aranza Sosa, Jocelyn Toala, Daniela Uvilla y Sarita Veloz. Bien, hasta aquí cerramos la grabación. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.